De la asambleísta nacional Natalie Viteri, ahora una nueva intervención, la legisladora Verónica Carrillo. Continuamos con el legado de aquellas mujeres valientes, de nuestras abuelas, quienes nos dieron el voto y abrieron la posibilidad de fortalecer nuestra participación en la democracia. Hoy rompemos el silencio y agradecemos a nuestras madres que nos dieron la posibilidad de salir de los ciclos de violencia, que nos garantizaron el acceso al divorcio, que nos quitaron el miedo y que nos dieron la posibilidad de reconocernos como sujetas de derechos, con más y mejor acceso a la educación y además la fortaleza para resistir, denunciar y transformar las profundas desigualdades en las que vivimos, por el simple hecho de ser mujeres. Hoy, en defensa del legado de quienes nos antecedieron, les daremos a nuestras hermanas, a nuestras hijas y a quienes vienen la posibilidad de decidir sobre sus cuerpos y sobre sus vidas. Colegas asambleístas, esta ley no obliga a nadie a abortar, esta ley cumple el mandato de la Corte Constitucional y brinda la posibilidad de decidir y contar con la asistencia del Estado. La penalización, por otro lado, sí condena a las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar a abortar en la clandestinidad, porque con ley o sin ella el aborto es una realidad. El aborto por violación está despenalizado en este país. Nos corresponde estar a la altura de los derechos de los votantes, generar un marco normativo que esté en línea con los derechos humanos, tratados internacionales y fundamentalmente la realidad de las mujeres. Una ley que promueva la dignidad, permitiéndoles decidir sobre sus cuerpos. Debemos recordar, compañeros y compañeras asambleístas, que estamos aquí en representación del pueblo ecuatoriano para legislar sobre los asuntos de interés público, que promueven el adecuado ejercicio de derechos de todas y todos. Nuestra función como representantes del pueblo es garantizar el avance en derechos, considerar la evidencia científica y sobre todo la realidad de miles de niñas y mujeres que a diario son abusadas. Debemos legislar para ellos y para ellas, independientemente de nuestra posición frente al aborto. Nuestro deber es garantizar a las niñas y mujeres víctimas de violencia sexual el derecho a decidir. Hoy veremos quiénes estamos del lado correcto de la historia, del lado de los derechos o por otro de quienes ven a las mujeres como objetos, perpetuando la violencia. Recuerden, los votantes tienen memoria, tenemos memoria. Sabemos perfectamente quién se mostró feminista en la campaña y sobre todo aquellos que dudan anteponiendo sus intereses electorales, que el 69%, según la encuesta de Sedatos del pasado 7 de agosto, está a favor del aborto por violación. La Constitución de la República señala con claridad que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia. El Estado ecuatoriano es laico, compañeros y compañeras. Nuestras creencias individuales y personales no pueden ni deben condicionar nuestro actuar como asambleístas o legisladores. El Ecuador, repito, es un Estado laico y en el marco de esto debemos legislar a favor de las niñas, mujeres víctimas de violencia sexual. Es deber del Estado, como ustedes conocen y manda la Constitución, garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. Y nosotras como Asamblea, tenemos que velar que la garantía de derechos por garantizar que el ejercicio de esto sea pleno, incluyendo el derecho a la salud, los derechos sexuales y los derechos reproductivos. En base a esto, no tiene cabida la objeción de conciencia. Esta figura jurídica excepcional debe considerar que todos los sistemas jurídicos aspiren a la obediencia de las normas por las personas obligadas. La objeción de conciencia permite a una persona exceptuarse de una obligación jurídica, siempre y cuando no dañe a terceros. Debemos actuar en base a 4 principios: respeto de la autonomía, beneficencia, no maleficencia y principio de la justicia, actuando con equidad, con igualdad de oportunidades y la reparación justa y equitativa de aquellas responsabilidades vinculadas a los costos, los riesgos y los beneficios de las decisiones. El informe del relator especial de libertad de religión o creencias enfatiza que el Comité de Derechos Humanos ha exhortado a los estados a que velen porque las mujeres tengan acceso al aborto legal, pese a que existe una objeción de conciencia del personal médico. La CIDH señala con claridad que el derecho a la objeción de conciencia del profesional de la salud es una libertad. Sin embargo, dicha libertad podría colisionar con la libertad de los pacientes. En consecuencia, el equilibrio entre los derechos de los profesionales de la salud y los derechos de los pacientes se mantiene a través de la referencia. Es decir, un profesional de la salud puede negarse a atender a un paciente, pero lo debe transferir sin objeción a otro profesional de la salud, que pueda proveer lo solicitado por el paciente. Ello con la finalidad de no generar barreras en el acceso a los servicios. Colegas, en Ecuador, cada día, según la Fiscalía General del Estado, se registran 11 denuncias por violación, siendo las principales víctimas niñas y adolescentes menores de 14 años.
Según la Fiscalía, más del 88% de los casos de violación ocurren en el ámbito familiar. De enero a noviembre de 2021 se registran 5.929 denuncias por violación en la Fiscalía. Casi 6.000 denuncias de nuestras hermanas, nuestras hijas y nuestras madres. Según una investigación desarrollada por las compañeras de Surcuna, un 64% de las víctimas y sobrevivientes de violación confirmaron que es muy difícil realizar una denuncia y un 76% de sobrevivientes mencionaron que tuvieron que contar los hechos más de una vez en la misma institución, a más de un servidor público. Las mujeres, las niñas, las personas con capacidad de gestar somos más que datos, somos vidas concretas, somos personas que existen. Es a nosotros a quienes nos violan en este país y para algunos de ustedes esto no es suficiente. También quieren poner obstáculos para que podamos decidir. En Ecuador hemos tenido aborto por violación para personas con discapacidad, más de 80 años sin regular los plazos. Hay posiciones que están en contra de los derechos de las niñas y de las mujeres, pretenden imponer plazos yéndose en contra de la realidad. Colegas, el aborto por violación está despenalizado en el Ecuador y reitero una vez más, todos los días violan a 11 mujeres en el Ecuador. Las mujeres tenemos el derecho a decidir sin plazos. En Argentina, Brasil, México, Colombia, la ley no contempla plazos para el aborto por violación. Las recomendaciones técnicas basadas en la ciencia y la evidencia recomiendan no incluir plazos en la norma del aborto. Y si estos existen, deben ser los más amplios posibles. Colegas, debemos ser coherentes con las mujeres y los derechos. La ley no debe restringir con plazos al derecho a decidir. Que quede claro. La ley no obliga a nadie, la prohibición obliga a la clandestinidad. Con plazos o sin plazos, las mujeres víctimas de violación están abortando en condiciones inseguras. Es nuestro deber estar a la altura de las mujeres y niñas y brindarles la posibilidad de decidir sin condiciones. Insisto, la discusión no es aborto sí o aborto no, sino acompañamiento o clandestinidad. Recordemos, compañeros y compañeras, asambleístas, que no nos guste o no, el aborto existe y se practica, y este es clandestino. La posibilidad de sufrir a complicaciones aumenta considerablemente y condenamos a las niñas, mujeres, personas con capacidad de gestar, de los estratos más pobres, racializadas y sin acceso a la educación, a exponerse a procedimientos que ponen en riesgo, en peligro la vida. Si la ley no pone plazos, las niñas y mujeres podrán recibir acompañamiento y en caso de decidir interrumpir la gestación se hará de la manera más segura posible. Es deber de esta Asamblea cumplir con un mandato histórico, legislar desde una ética laica y basada en la evidencia. Debemos ponernos a la altura del debate civilizatorio y dar respuesta a una problemática invisibilizada por los detractores de la justicia y de los derechos de las mujeres. Hoy es momento de ser valientes y legislar por un aborto legal, seguro y gratuito. Estar a favor de la vida significa que respondamos a las 6 de cada 10 mujeres que han sufrido violencia, a las 24 de cada 100 mujeres que han sufrido violencia sexual a lo largo de su vida, de las cuales apenas 3 han logrado denunciar la agresión de las que fueron víctimas. Estar a favor de la vida es luchar por las más de 27.000 mujeres, niñas y jóvenes gestantes que han sido víctimas de violación solo entre julio y diciembre del 2020. No se digan de las miles de mujeres cuyas lágrimas y luchas también son fuente de inspiración en este proyecto, y que piden a gritos que el Estado no las criminalice y más bien les brinde las garantías para decidir sobre su futuro y sobre sus cuerpos. Hoy, mi voz se une a la voz de mujeres, niñas y personas gestantes que han sido víctimas de violación. Hoy y siempre mis anhelos se enlazan con las proclamas del movimiento feminista y con todas las mujeres que sin importar las circunstancias y estigmas sociales pelearon por la vida. Sí, por la vida de quienes han sido violentadas y por quienes exigimos se respete su derecho a una maternidad deseada. Recordamos que la ley no obliga, sino que brinda la posibilidad de decidir. No permitiremos que nos traten como objetos de reproducción. Las mujeres, las niñas y personas con capacidad de gestar somos sujetas de derechos y a lo que nos corresponde es brindarle la posibilidad de alcanzar una reparación, dándoles la posibilidad de decidir sobre sus vidas con dignidad y con libertad. Somos nosotras las mujeres quienes gestamos, quienes parimos. Somos nosotras las mujeres quienes tenemos el derecho a decidir. No permitiremos que existan regresiones en derechos. No cederemos ante amenazas de renuncias ni amenazas de vetos. Esta lucha, esta marea verde por los derechos no la para nadie, compañeros y compañeras asambleístas. Nos debemos a las niñas, a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar. Legislemos desde una ética laica. Brindemos la posibilidad que a muchos a otras le negaron. Mi voto
será siempre por los derechos de quienes represento, de las ecuatorianas, de las niñas, de las mujeres, de las personas con capacidad de gestar y estar siempre del lado correcto de la historia, del lado de los derechos humanos. No permitiremos correas que nos aten ni lazos que nos amordacen en absurdas coaliciones que solo buscan someter a las mujeres. Muchas gracias, señor presidente. La intervención de la asambleísta Verónica